Mira, lo primero es que en esta matriz de pagos que está por acá, nosotros lo que queremos es la condición para que el equilibrio verde-verde sea el que se presenta. En ese caso, tanto firmas como gobiernos son verdes y apoyan la sustentabilidad, ¿no? La condición te va a decir que si el gobierno eligiera ser verde, la firma solamente puede elegir entre ser verde o marrón. O sea, ya estás fijo aquí, el gobierno va a ser verde. ¿Cuál sería la respuesta de las firmas? Pues la firma va a ser marrón si este número, que son sus beneficios una vez pagados los impuestos y descontada la tasa de carbono, van a ser más grandes que sus beneficios por ser verdes. Pero si el beneficio de ser verde supera al beneficio de ser marrón, es decir, al beneficio descontadas las tasas y descontada la tasa de carbono, entonces va a elegir ser verde. Esto quiere decir que quizá el gobierno puso una muy buena tasa de impuestos, les dio suficiente preferencia para hacer que este beneficio supere al de ser marrón. Entonces, bajo esas condiciones, la firma elige ser verde, ¿no? Ahora, si las firmas eligieran ser verdes, el gobierno tiene como elecciones ser verde o ser marrón. Va a ser verde si este número que está aquí abajo supera a este otro que está por acá. Y este lo va a superar cuando su recaudación, aún pagando subsidio a las empresas verdes, sea más grande que su recaudación por no pagar un subsidio. Pero quiere decir quizá que el beneficio de las firmas es muy alto, que alcanza a compensar el hecho de que el gobierno tenga que dar un subsidio, se alcanzan a recabar lo suficiente en comparación con ser marrón, porque acá no tiene que pagar nada. Ya está. Entonces acá no paga nada, pero aún así esta cantidad es más grande que esta otra. Entonces no vas a hacer comparaciones. Bajo un contexto donde se eligiera ser verde-verde, entonces la dinámica del replicador va a apuntar a esta esquina. La dinámica del replicador de alguna manera es un sistema dinámico, y esa parte es importante, es un sistema dinámico que te mide cómo se mueven o cómo evolucionan las firmas y el gobierno a lo largo del tiempo. Si deciden volverse verdes, si deciden volverse marrones o si oscilan, existen esas posibilidades. Ir todos hacia lo verde, ir todos hacia lo marrón, ¿dónde está? Ahí está. Ir todos hacia lo marrón, ir todos hacia lo verde o formar ciclos, es una posibilidad. Entonces, esta dinámica la explicas como que esta es la porción de firmas que originalmente son verdes multiplicado por la porción de firmas que originalmente son marrones y la diferencia en los valores esperados de cada estrategia. Acá abajo es el porcentaje de veces que el gobierno decide ser verde contra el porcentaje de veces que el gobierno decide ser marrón multiplicado por la diferencia entre las expectativas que tiene por ser verde con la expectativa de ser marrón. Si la expectativa de ser verde supera la expectativa de ser marrón, entonces esta diferencia es positiva y el sistema va a evolucionar a ser verde. Si esta diferencia es negativa, significa que la expectativa de ser marrón es más grande que la de ser verde y entonces vas a evolucionar a ser marrón porque es mejor, esto ganaría y te irías hacia ser marrón. Entonces técnicamente estos son los dibujos que están descritos por acá y existe una posibilidad más donde estas dos cosas se igualen. En ese caso tienes algo que se llama equilibrio de Nash mixto. Entonces se presentan estos cuatro dibujitos. El primer dibujito significa que el equilibrio verde siempre está presente, el equilibrio verde siempre está presente, el equilibrio verde siempre está presente y el equilibrio verde siempre está presente. Por eso todas las flechas apuntan al 1-1. El 1-1 significa ser verde. En esta primera, lo que está ocurriendo es que originalmente si no hay firmas verdes ni gobiernos verdes, o son muy bajitos el número de gobiernos verdes y muy bajitos el número de firmas verdes, lo primero que pasaría es que, por ejemplo, el gobierno cambiaría a ser verde. O sea, el gobierno ve que las condiciones son muy malas y se vuelve verde. Las firmas, una vez que están por acá, hay poquitas firmas verdes, pero ya el gobierno es muy verde, el gobierno apoya muchísimo, entonces las firmas reaccionan volviéndose verdes y evolucionas hasta acá, a ser verde los dos. El otro camino es que quizá las firmas ven que el gobierno no hace nada, pero hay mucha presión social, los consumidores quieren productos verdes que hacen que las firmas se vuelvan verdes primero, y al ver que todo el mundo es verde, el gobierno reacciona apoyando, quizá porque como los consumidores presionan tanto y ven que el gobierno no hace nada, el gobierno quiere recabar votos, por ejemplo, y entonces también reacciona volviéndose verde y llegas a este equilibrio. En este caso, este de aquí es como un repulsor, los avientan, los obliga a ir hacia algún lado y ese lado es llegar a ser verdes. Este dibujo de acá empiezas a explicar aquí. En este caso, las firmas son muy verdes, pero el gobierno no apoya nada. Hay dos opciones, como en la vida real. Las firmas son muy verdes, el gobierno se vuelve verde y ya está, llegas acá arriba. La posibilidad. Pero también puede ocurrir que las firmas se cansen de esperar al gobierno y decidan dejar de ser verdes.
llegan a este punto de aquí, el gobierno observa que ya todo se fue al carajo, todo el mundo se volvió marrón, ya el gobierno sigue siendo marrón, las firmas son marrones, que el gobierno dice, ¿sabes qué? Necesito hacer algo, y el gobierno se vuelve verde. Inmediatamente después las firmas reaccionan y también se vuelven verdes. Entonces llegas a este equilibrio, pero tomaste un camino más largo, donde primero dejaron de ser verdes, el gobierno se volvió verde y luego las firmas otra vez fueron verdes. En cambio acá nada más el gobierno lo hace rápidamente. El siguiente dibujo es este. Este de aquí lo explicas desde esta esquina. En esta esquina lo que resulta es que el gobierno es muy verde, pero no hay firmas verdes. Entonces a lo mejor el gobierno da buenos incentivos y provoca que las firmas se vuelvan verdes de inmediato y llegan aquí. O también existe la posibilidad de que el gobierno no logre convencer a las firmas, que el gobierno decide dejar de ser verde, dejar de apoyar, las firmas ven que ya no hay apoyo y por alguna razón deciden volverse verdes, quizá porque el consumidor empieza a decir, oye, es que quiero que seas verde, se vuelven verdes, y el gobierno vuelve a reaccionar volviéndose verde. Entonces llegan a este equilibrio, pero ahora siguieron este camino. Y este es un escenario más real donde están dos opciones, volverse verdes o volverse marrones. De esta esquina, de cualquiera de estas dos, acá arriba o acá abajo, si tú te mueves poquito hacia acá, puede que llegues a ser verde rápido. Pero si te mueves poquito hacia acá, se van a volver marrones. O sea, aquí son condiciones muy críticas. Depende de dónde estés parado, te vuelves marrón o te vuelves verde. Aquí, por ejemplo, estás en una situación donde el gobierno es muy verde, pero las firmas no. Una mala decisión puede llevar al gobierno a volverse marrón, bajar hasta acá, y ya no va a salir de ahí. O sea, se va a volver marrón y las firmas van a ser marrones. En este caso de acá, no hay gobierno verde, pero firma sí. Una mala decisión puede provocar que las firmas digan, voy a dejar de ser verde porque el gobierno no me apoya, se vuelven marrones y el gobierno no va a cambiar. Entonces aquí los dos se vuelven marrones. Y otra vez de esta esquina. Una buena decisión del gobierno, o sea, de dar mejores incentivos y todo ese tipo de cosas, provocan que las firmas se vuelvan verdes y llegan para acá. De este otro lado, una presión muy fuerte de las firmas o de la sociedad provoca que el gobierno reaccione y se vuelva verde. Entonces llegan a cualquiera de los dos equilibrios. Pero en el camino también puede que tengas como una oscilación, que por ejemplo aquí parece que saltas un poquito, te mueves a lo largo de estas curvas y lentamente como que las firmas, como que el gobierno se vuelve verde, pero no lo hace y termina por volverse marrón. O sea, a lo mejor al principio quiere intentarlo, pero no lo intenta lo suficiente. De este otro lado, las firmas como que quieren volverse verdes, empiezan a moverse para acá, pero algo las atrae y terminan por volverse marrones, siguen por acá. Entonces por eso estos son como muy críticos, porque una perturbación pequeñita provoca que vayas hacia ser verde o que vayas a ser marrón. Entonces son situaciones muy críticas donde una mala decisión los lleva a los dos a volverse verdes o a los dos a volverse marrones. Este equilibrio que está aquí es un equilibrio mixto donde estos valores esperados se igualaron, son lo mismo, valen lo mismo. Si caes en esa situación, nadie se quiere mover porque es un equilibrio de Nash. Nadie se quiere mover, todos están ahí, y la interpretación de ese que está ahí significa que hay tanto firmas verdes como gobiernos verdes, lo que significa que las firmas, hay un cierto porcentaje que produce sustentable y un cierto porcentaje que no, y el gobierno a veces apoya, a veces no apoya, y se quedan ahí. Y ya, esos son todos los dibujitos, trata de resumirlo lo más que puedas. Okay.